Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos mirando o estudiando, analizando a través de la historia los cambios del cristianismo, sus doctrinas, preceptos, sucesos, acontecimientos. Estamos con el académico Joel Sarman, candidato a doctor del seminario de Westminster en Filadelfia. Y seguimos hoy día con Tertuliano y el montanismo. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches, Albert. Le cuento que hubo una buena recepción cuando hablamos de los gnósticos durante la semana. Algunas personas se acercaron, me preguntaron, de hecho me escribieron personas que no conozco a hacerme algunas preguntas acerca del gnosticismo. Hubo una buena respuesta. La gente, digamos, de alguna manera curiosa, un poco curiosa con el tema, como que no se habían tratado estos temas y tenían como la idea o tenían otras percepciones, pero con el programa se aclararon muchas dudas y claro, también le generaron muchas otras dudas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo será en este tema, Joel? Pues yo creo que vamos a tener también mucho para hablar, especialmente llegando al fin y tratando de entender el montanismo. Estas figuras que ahora vamos viendo pues se van volviendo como más y más interesantes porque vamos aprendiendo más y más de ellos. No están tan oscuros, tan perdidos a la memoria como los anteriores. Y digámoslo de alguna manera, tuvieron buenas cosas y también tuvieron cosas equivocadas y eso es lo que hace que empecemos como a dudar, como hablamos en el inicio de estos programas que venimos haciendo, ¿no? El problema aquí es la concepción que nosotros tenemos de la historia y vemos a todos como héroes. Joel nos enseñaba una palabra, ahora mismo no recuerdo, de cuando uno veía las cosas de esa manera, ¿no? De todo, como que todo estaba bien y la historia estaba bien. Al ver a hombres... ¿Geografía? Geografía, sí. Al ver hombres y que uno dice, bueno, este Tertuliano dijo estas cosas en la historia de la iglesia, pasaditamente uno ve lo positivo, uno ya queda como feliz, contento y argumenta en alguna... cuando hay alguna polémica, argumenta Tertuliano ciertas cosas, pero si lo va estudiando profundamente y se da cuenta que hay cosas negativas, ya como que empieza a entrar como la confusión, qué pasó acá, pero es lo que es interesante de la historia, ¿no? Listo, Joel, entonces arranquemos. Ok, entonces vamos a hablar de Tertuliano, una figura del segundo y entrando al tercer siglo, y con él el montanismo, que es una de las primeras herejías. Vamos a empezar en Cartago. Cartago era una ciudad muy importante en la cultura mediterránea. Fue una ciudad de los fenicios, estos comerciantes de la antigüedad que nos dieron tanto el alfabeto. El alfabeto se toma de los fenicios, todos los alfabetos derivan de ellos, de un lugar. Se toma de ellos el alfabeto como un tremendo paganismo que sacrificaba a sus hijos a un ídolo en el cual hacían un fuego y que con brazos de hierro ardientes recibía y devoraba a los hijos de los fenicios. Entonces ellos tenían una idolatría muy, muy fuerte, muy fea. Pero a la misma vez estos comerciantes prácticos se inventaron el alfabeto. Esta ciudad de Cartago formó un imperio que dominó el Mediterráneo en el primer milenio antes de Cristo. Cartago quiere decir nueva ciudad en el idioma de los fenicios, que es el idioma púnico, es un idioma semítico. Y este idioma púnico se sigue hablando en esta región hasta en los tiempos de Agustín. Agustín de Hipona nació en estas regiones y uno de sus idiomas originales sería el púnico. Eso es lo que hablaban en su pueblo. En esa ciudad los de Cartago, no sé cómo se dicen cartagenses, sí, pero no es Cartagena, es Cartago. ¿Cartaginenses? No difícil, sé. Pero bueno. Estos fenicios de Cartago hablaban púnico.
todos los barcos que cruzaban del este al oeste en el Mediterráneo o en la otra dirección tenían que pasar por una angostura entre Sicilia y Cartago. Y ahí estaba Cartago, o sea, todos los que salen de la parte de donde está Egipto e Israel y salen a donde está España en el Mediterráneo tienen que pasar por Cartago. Cartago también poseía dos buenos puertos, uno era comercial y el otro era militar. Y queda en lo que hoy es Túnez. O sea, si uno piensa de la bota de Italia, si uno piensa en el mapa, busca un mapa y ve la bota de Italia, esa bota está pateando una isla que es Sicilia. Y si uno se dirige al oeste, atraviesa el mar, un canal en el mar, llega a lo que es Cartago. Ahí mismo queda, en lo que hoy es Túnez. Y queda en esa angostura formada entre la costa de África y Sicilia. Entró en conflicto este imperio de Cartago con Roma en el año 264 antes de Cristo. Y Roma estaba expandiendo, y estas son las famosas guerras púnicas de la antigüedad. Roma casi cayó. Estas son las guerras en que el general Aníbal famosamente cruzó los Alpes con sus elefantes, ¿sí? Y llegó hasta Italia. Y llegó a Roma, pero al último momento el apoyo financiero que él recibía le falló. Los comerciantes de Cartago se aburrieron. Y con nada más que la resolución fría de la desesperanza, los romanos acabaron con Aníbal y aniquilaron su ejército. Roma se recuperó. Hubieron 3 guerras púnicas. Y al final acabó con esta ciudad de Cartago. Quizás algunos de los oyentes reconocen el dicho en latín Cartago delenda est, que quiere decir Cartago debe ser destruida. Es lo que decían los romanos. Y en el 146 a.C., Roma destruyó esta gran ciudad de Cartago y la dejó destruida por 100 años. En el mismo lugar donde estaba esa ciudad destruida, Julio César construyó una nueva ciudad de Cartago en el año 49 a.C., 49 al 44. Y esta ciudad, en el primer siglo después de Cristo, ni siquiera habían pasado 100 años, llegó a ser la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano. Así de buena era su ubicación y así de tanto era el comercio que por ahí pasaba. Fue importante porque ahí pasaron todos los productos agrarios del norte de África, directo a Roma. Y su puerto obviamente fue importante para un imperio que rodeaba el Mediterráneo, si tenían un puerto militar, además de un puerto comercial. Y es una capital del Imperio Romano. Ahora es un lugar que tiene cultura romana. ¿Por qué decimos todo esto? Porque de ahí proviene Tertuliano, que nació quizás en 155, quizás en el 160, algo así, después de que la ciudad ya había cumplido 200 años, algo así, y ahí vive él, en esa cultura romana. Tertuliano fue un abogado, fue el primero cuyos escritos fueron en latín. Sí, todos los demás todavía están escribiendo en griego en el Imperio Romano. Hasta en Roma están escribiendo en griego. Desde Roma a otros lados escriben en griego. Tertuliano escribe en latín. Es muy romano. El Imperio Romano siempre habló griego en general, ya siendo grande. Pero en el oeste se quedaron con el idioma latín, y lo que está sucediendo con Tertuliano es un cambio, ¿sí? Van a empezar a haber más padres que escriben en latín, no solo Tertuliano, pero después Agustín de Hipona, que famosamente no conoce bien el griego, no lo aprende hasta que es muy viejo y no lo aprende muy bien. Agustín habla casi todo en latín, habla todo latín, lee un poco de griego. Ambrosio de Milán es otro, obviamente está en Italia, escribe en latín, aunque él es un hombre con más influencia griego. Y uno de los más famosos es Jerónimo de Belén, que tradujo las escrituras al latín. Obviamente manejaba bien el latín. El griego fue mucho más influyente en esta época, pero el lado del latín
por el lado del latín no les pasaron tantas herejías. Era como más estable por alguna razón y más influyente, obviamente, en la cultura occidental en las edades medias y después. Como abogado, Tertuliano gozaba de la enseñanza del arte retórico, el arte retórico que también fue parte de lo que sabía Agustín. Esa arte retórica, que era parte de la alta cultura del antiguo mundo, tenía sus eruditos, tanto griegos como latines. Aristóteles, por ejemplo, escribió un libro sobre la retórica. Cicerón, Aristóteles es en griego. Cicerón escribió un libro sobre la retórica y lo manejó muy bien, fue famoso por eso y lo hizo en latín. Muchos de los padres de la iglesia que tuvieron un impacto profundo tuvieron conocimiento avanzado del arte retórico, de la retórica. Tertuliano como abogado pues lo usaba todos los días en su trabajo. Para eso se desarrolló realmente para las cortes. Se desarrolla el arte de la retórica en Grecia, donde tienen una como democracia. Y cuando tú vas ante una corte, son tus conciudadanos que juzgan. Tú no tienes abogados, tú te tienes que defender. Entonces tenían que aprender esa arte retórica ellos. Sí. Joel, sería bueno recordar para nuestros oyentes en sí qué significa la retórica. O cuando hablamos de retórica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si es hablar simplemente o un conjunto de reglas para que lleguemos a una comprensión en sí. ¿Qué hablamos cuando hablamos de retórica? Estamos hablando de varias cosas juntadas. El arte de la retórica básicamente es el arte de hablar. Y la retórica se concentra en cómo persuades a una persona. Por ejemplo, a un juez. ¿Qué vas a decir si le quieres persuadir que el hombre que estás atacando es culpable? O si te estás defendiendo, ¿qué persuasiones usas para defenderte? ¿Cómo presentas tu carácter? ¿Cómo haces tu argumento? ¿Cómo usas metáforas, ilustraciones, las razones y todo eso? Y eso es lo que hacía Tertuliano, fue abogado. Entonces él manejaba ese arte de hablar de tal manera para buscar persuadir. Y obviamente es una disciplina que impacta lo que es el sermón y la predicación. La retórica, si mal no recuerdo, también era parte de los sofistas, en algún sentido. Sí. Era parte de los sofistas y tenía una de las particularidades también era que el propósito de la retórica básicamente era ganar la contienda por medio de aplicaciones sistemáticas, como nos está diciendo Joel ahora mismo, ¿no? Pero si más no recuerdo, del todo. ¿no? No del todo, pero sí, vas bien. Pero si mal no recuerdo, aquí, digamos, no era tan importante que fuese o no fuera verdad, sino ganar la contienda. Con los sofistas. Esto es en el IV siglo, estamos en Grecia y está saliendo Sócrates y Platón y los desprecian por eso, porque usan esas artes sin consideración de la verdad. Uh-huh. Aristóteles viene después y ya tiene más consideraciones éticas y los romanos tenían más cuidado con las consideraciones éticas, pero esto podía seguir sucediendo, como los abogados de hoy a veces hacen sus cosas sin consideración por la verdad. Pero básicamente, digamos que en el sentido que nos dice Joel, entonces, la retórica es una habilidad que se va formando para la discusión. Necesita una preparación. Para la persuasión. Necesita un entrenamiento, un conocimiento. No es algo que a veces se piensa como sentarse a hablar y ya. No. Exacto. Porque a veces lo perciben manuales. Así. Exacto, ese es el punto, ¿no? Manuales, tenían héroes como superhéroes de la retórica, como Demóstenes en Grecia, el hombre que se llenó la boca de piedritas y así para enseñar, para darse fuerza en la lengua, para hablar con expresión, para coger más músculos, así para hablar, se llenó la boca de piedras, para que pronunciara bien cuando estuviese hablando en público. Hacía muchas cosas, sí. Interesante, ¿no?
Gracias, Joel. Entonces, sigamos, ya quedó claro, entonces, por lo menos para mí y para los oyentes, cuando hablamos de retórica, a qué nos estamos refiriendo y cómo entonces Tertuliano pues fue estudioso como San Agustín en este aspecto de la retórica, ¿no? Sí. También lo fue, por ejemplo, Ambrosio de Milán, que fue un administrador provincial. Y su capacitación fue como persona de gobierno, administrador. Y la forma de gobernar en esos días pues involucraba mucho hablar con la gente, persuadirlos. Lo vemos en Hechos, que salen a veces los gobernadores, los administradores y persuaden a una multitud que no hagan esto, ¿sí? Que están haciendo daño a la ciudad en los tiempos cuando viene Pablo a Éfeso y sale y dice el administrador, cállense, miren, no debemos estar en estas, que Roma va a venir contra nosotros, nos van a castigar, por favor consideren, y usan su arte de hablar en forma pública para hacer su administración y manejar eso es algo para el cual fue capacitado Ambrosio de Milán, aunque él acabó siendo un pastor, porque dijeron, usted tiene que quedarse aquí de obispo en vez de ir a administrar, y aunque no estaba bautizado, lo bautizaron y lo pusieron de pastor de una vez. Agustín, como hemos dicho, fue profesor de retórica. Así por muchos años él se ganó su dinero. Él daba clases a los jóvenes de cómo hablar mejor, de cómo mejorar esas cosas para que fueran preparándose para servicio público. Y sus escritos muestran obviamente su dominio de esta arte retórica. También en la escritura se puede usar. San Jerónimo, famosamente tuvo un sueño en el cual Cristo lo acusó de ser más ciceroniano, porque Cicerón era la marca alta, lo mejor de los oradores latines y los que usaban el estilo de escribirlo muy fino latino. Él tuvo un sueño en el cual Cristo le apareció y le dijo, tú eres más ciceroniano que cristiano. Y los escritos de Jerónimo demuestran gran versatilidad con el arte retórico, ¿sí? Podía escribir con calidad literaria asombrosa. Entonces esto fue muy influyente con los padres de la iglesia. Lo interesante cuando uno lee los padres es el rechazo que parecen hacer de estas artes. Lo menciono porque Tertuliano lo va a hacer. Una vez las han dominado, ¿sí? Y una vez han ido al colegio y han aprendido todas estas, y mientras aún demuestran sus poderes, que son extraordinarios, desprecian a veces estas artes. Lo que hacen es... Y es importante tener claro que no cualquiera estudiaba retórica, es decir, no era para todo el mundo, ¿verdad, Joel? Sí, tuvieron que pagar como lo que cobraban para que Agustín lo hiciera, porque venía de una familia más pobre y un amigo de la familia pagó para que él lo hiciera. No era la oportunidad de cualquiera. Exacto, no era una cosa gratis que todo el mundo hacía, sino que era algo especial, particular, y generaba unos conocimientos tanto en la destreza de la persuasión como en la escritura, ¿no? Era talentos. Sí. Obviamente esto le ayuda a alguien a estructurar su escrito, porque entiende cómo estructurar lo que dice y cómo responde la gente. Y también habían manuales que distinguían. Cuando uno habla, repite más, pero cuando uno escribe, no hay que repetir igual, porque la gente puede regresar y ver lo que no entendió y todo eso. Es distinto, pero parecido. En algún sentido podemos pensar que hoy en día la retórica es un arte olvidado, o será, yo estoy en una clase en Princeton. Me requieren hacer unas clases afuera de Westminster, entonces me recomendaron que fuera a Princeton. Princeton es una muy famosa y muy de alta calidad. Entonces ahí estamos estudiando la historia. En el seminario de Princeton estamos estudiando en esta clase a la que voy la historia de la homilética, o sea, el arte retórica de predicar, ¿sí?
Y estamos empezando leyendo la retórica de Aristóteles, ¿sí? Para luego mirar todos los sermones a través de la historia de Agustín, de Bernardo de Claraboya, todas esas figuras de Lutero, de Calvino, a ver cómo usan la retórica, porque sí entra en lo que hacemos en la predicación. Hay poética de la predicación, o sea, un sermón debe tener como una forma dramática que llega a su punto alto y después se acaba. Un sermón solo debe decir una cosa, debe estar todo coordinado, debes saber cómo usar ilustraciones del mundo natural e ilustraciones del mundo artificial, de lo que es un carro o otra cosa, o lo que es un río, la diferencia que hace eso. Todo eso puede informar un sermón. Realmente cada domingo es una persuasión a la conciencia, ¿no? Sí, aunque nosotros pues no podemos llegar a los corazones de la gente, esperamos que Dios use nuestro esfuerzo. Aún así tenemos que hacer el esfuerzo, pues, como a veces yo pienso que es como también una oración. Un sermón es una oración a Dios que haga lo que uno quiere que se lleve a cabo, porque solo Dios puede, pero requiere el esfuerzo humano. Y de hecho, él usa medios. Y de hecho hay momentos que un predicador persuasivo, por decirlo de alguna manera, o que sea lo que usted nos explicaba, llega al clímax, manifiesta con argumentación, y transmite también emoción en muchos sentidos, un argumento donde sabe ilustrar, donde sabe mirar al público, donde tiene un tono de voz que va cambiando, va subiendo, bajando, depende de lo que está hablando, puede conmover hasta el incrédulo. Y hay personas que van a la iglesia sin ser creyentes por escuchar a un buen predicador. Y de pronto en el tiempo, Dios obra para salvación. También pasa, ¿no? De alguna manera, sí, la retórica... Por eso fue Agustín. Exacto. Con Ambrosio, ¿no? Agustín fue profesor de retórica, sabía de la fama de Ambrosio, que era buen predicador. Fue porque dijo, yo quiero oír cómo habla este señor, aunque no me interesa el cristianismo. Exacto. Y se quedó por lo que estaba hablando de las cosas de Dios, que eso le llegó al corazón, le llamó la atención. Entonces tiene su influencia. Claro, puede ser negativo, pero obviamente puede ser de gran beneficio. De hecho, hoy un joven estudiante me escribió diciéndome que cómo eran esas tertulias, que es un estudiante universitario, y hablándome de las tertulias, que estuve escuchando las tertulias y que le parecía pues muy acorde, muy impresionante lo que estaba aprendiendo, y que en su iglesia, digamos, no lo había escuchado. Entonces, de alguna manera, estas argumentaciones llevan a las personas a muchas reflexiones. Claro, entendemos que Dios es el que obra en el corazón, pero eso no nos quita, pues, lo que usted nos dice, Joel, el trabajo y el esfuerzo de la preparación y de, bueno, todo lo que estamos haciendo finalmente, ¿verdad? Sí. Eso es, o sea, eso te ayuda a pedirle a Dios con integridad que bendiga el sermón cuando hayas hecho todo el trabajo. Y uno siempre busca mejorar en eso. Entonces, en los padres, estas figuras, Agustín, Jerónimo, Tertuliano, van a escribir cosas que dicen que como que están en contra de esto, pero ellos no lo dicen hasta que no han ido al colegio, lo han aprendido bien, lo han digerido, lo han asimilado y muestran que lo dominan en su uso. Y así logran transmitirlo casi incógnito. Hay que leer los tratados paganos, por ejemplo, de Aristóteles, de Quintiliano, de Cicerón, para ver cómo ellos se formaron. Una vez uno lee esos tratados de ellos, se da cuenta lo que están usando. Aunque no siempre, ellos no son buenos para citar sus fuentes en estos tiempos, pero ellos han aprendido de estas cosas. Parte de la estrategia de lo que están haciendo estas figuras como Agustín, Jerónimo y Tertuliano en su rechazo, es que no quieren ser del establecimiento greco-romano pagano, quieren alejarse del
del sentido de las asociaciones paganas. No quieren ser vistos como los hombres poderosos del imperio, que eran estos que dominaban la retórica, hombres fuertes que hablaban bien y pues controlaban la sociedad. Y en parte ellos dicen cosas en contra de la retórica y en contra del conocimiento por esa razón. La retórica siempre se asoció con los poderosos porque pues, o sea, es como hoy pues saber controlar los medios, saber hablar a los de la televisión, saber dar algo en la radio, saber controlar que esto y el otro para que la gente reciba su propuesta política. Pero los padres no desconocen la buena retórica, sí la emplean y logran transmitir algo de este conocimiento en sus escritos a las edades que siguen, aunque no siempre las edades que siguen no siempre tienen acceso a los escritos de Aristóteles, tienen acceso a mucho dentro de los escritos de los padres de la iglesia que lo dominaron. Entonces, Tertuliano, en su expresión, gozaba de claridad y economía. Antes de seguir con esa parte de Tertuliano, sí es bueno de pronto la desconfianza que tendrían los padres apostólicos en relación a la retórica podría ser por el hecho de lo que la retórica podría llegar a manipular. Es decir, ese era el punto, ¿no? Entonces, y volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. Es importante el hecho de la retórica en la predicación, como lo manifestaba también Joel en relación a lo que quiere alcanzar, a sus alcances. Pero también, como la desconfianza que podrían tener los padres apostólicos, una desconfianza que se puede dar hoy día en relación a que se puede llegar a tener una concepción de una persona equivocada o seguir a una persona simplemente por su predicación. Entonces, si tiene buena retórica, casi que es palabra de Dios, sin reflexionar si lo que está diciendo es correcto o no es correcto. Yo leía un libro de pedagogía una vez que hablaba acerca de la educación y del profesorado, que una vez hicieron un experimento donde un actor se aprendió una clase para una universidad, no sabía nada del tema, creo que era un tema de biología, se aprendió la clase, se memorizó sin entender el tema, y el hombre fue y lo expuso de una manera, digamos, divertida, de una manera, de una manera, digamos, poco convencional, y todos los estudiantes cuando terminó la clase le calificaron excelente, sin él ni siquiera saber el tema, simplemente porque se memorizó y lo actuó, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no? Sí, los actores también leen muy bien. Yo he oído libros grabados y gente que no es actor a veces leen bien, a veces no leen bien, pero los actores siempre leen bien, son sensibles. Y eso es algo que puede ayudar. Uno aprende a hacer las cosas así bien. Y creo que de eso gozaba Tertuliano. Sí, señor. Sigamos entonces. Él tenía claridad y economía en su expresión. Y saber hacer esas cosas bien requiere diligencia, estudio y habilidad. Y pues él las tenía porque las practicaba en su vocación como abogado. Él desarrolló argumentos, ¿sí? En sus escritos desarrolló argumentos. Es algo que no logró, por ejemplo, Justino. Justino verdaderamente no desarrolló sus argumentos, puso argumentos, no los desarrolló, no los amplió. Y Tertuliano sí logró hacer eso y logró dar razones concretas por lo que estaba diciendo. Buenas razones que todavía quizás permanecen. Entonces, en cuanto a la habilidad intelectual, sobresalió, supo usar también la paradoja, la metáfora, ingenio, burla, muy efectivamente. Se burlaba de sus enemigos, o sea, no en una forma mala, pero en una forma eficaz para hacer su punto, para lograr lo que él quería decir y que se le quede con la gente. Y eso le ayudó. Él sentía el poder de las palabras. Y lo que le llamaba la atención era que Cristo fuese
el verbo, la palabra del Padre. Para él la expresión vivía, las palabras eran algo misterioso y poderoso que él manejaba bien. Y la teología, por eso, él hizo de ella algo interesante y algo poderoso. Hay gente que enseña a veces como si las cosas que enseñasen fuesen tediosas, pero y no es igual. Es como tu ejemplo, ¿sí? del actor que hizo que lo que dijera fuera interesante. Eso es un poder que tenía Tertuliano y se ve, sus escritos tienen algo de eso. También tienen algo de su personalidad que a veces no es la más agradable, pero sí sabía hacer esas cosas. Él estaba siempre metido en controversia. Sus dones hallaban expresión en controversia. Mucho de lo que escribió fue en contra de alguien, fue polémico. Él escribió en contra del establecimiento romano, escribió contra Praxeas, escribió contra Marción, que hemos hablado ya de él. Escribió contra obispos laxos, especialmente los de Roma, no se llevó bien con los obispos de Roma. Él escribió contra Hermógenes, otra persona, y Valentino, un gnóstico. En fin, él escribió contra el mundo y fue una persona de temperamento polémico, que vivió en un momento oportuno para ese temperamento. Hay momentos cuando pues no es tan oportuno que tengamos una persona así polémica, pero cuando viene la guerra todos quieren tener un guerrero de su lado, y él tenía esa capacidad. ¿Ibas a decir algo? Creo que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a una melodía y ya regresamos en Tertulia Teológica.